Buenos días, señor consejero. ¿Qué valoración hace de sus acciones contra la corrupción? Presidente, señoría, hago una valoración positiva de las acciones contra la corrupción. Para ser el último día, alegría. Casos Marea, Hitpa, El Musel, Villa, Ulla, fondos mineros, Niemeyer, fondos de formación, casos todos ellos que se dieron con gobiernos de su partido. En todos ellos, de una u otra manera, resultaron implicados miembros de su gobierno dirigiendo los mecanismos dentro de la Administración o los órganos dentro de la Administración que, en cierta manera, no tuvieron la suficiente diligencia para poder abordar estos casos. La corrupción costó a Asturias muchos, cientos de miles de euros, millones incluso de euros. Y alguna responsabilidad yo creo que tendrán que tener ustedes. Usted me dice ahora mismo de forma lacónica, supongo que la andanada va a venir para después, como es norma de la casa, que está satisfecho de las acciones que tomaron ustedes frente a la corrupción. Sé que no me va a contestar usted sobre cuáles son las responsabilidades y cuáles son las medidas que se fueron tomando, porque quizás lo que va usted a hablar es que lo único que nosotros nos dedicamos aquí, como ya dijo en otras ocasiones, es a agitar basura, aunque de lo que estemos hablando realmente en este momento es de la corrupción política. La corrupción política institucionalizada por el dejar hacer de su partido después de 30 años de gobierno, que vicia mucho eso. Hablamos de apropiación de fondos públicos para beneficio personal, como ocurrió en Marea, como ocurrió en el Hitpa, como ocurrió en el caso de Villa y de los fondos mineros. O hablamos también de casos como el de los fondos de formación, donde el dinero que se tenía que haber destinado a los desempleados se utilizó para otros fines, donde hubo unas personas beneficiadas y donde las administraciones no fueron capaces de año tras año, año tras año, año tras año, y su gobierno de poder detectar que se estaba empleando de forma fraudulenta unos fondos públicos que son muy necesarios para otras cuestiones en Asturias. Ustedes, el PSOE, lo decimos así aquí claramente, deberían pedir disculpas. Ustedes deberían pedir perdón a las asturianas y a los asturianos por los muchos casos de corrupción habidos durante estos años y ocurridos bajo sus gobiernos, porque eso supuso la desviación de muchos fondos públicos, de muchos recursos públicos necesarios, porque Asturias es una sociedad con muchas necesidades. Usted no va a pedir perdón hoy aquí, eso estoy absolutamente convencido. Seguramente saldrá a decir, ya se lo dije, que queremos convertir esto en un lodazal. El argumentario del que lleva tirando 4 años y el que le elaboran sus gabinetes ante nuestras preguntas. Pero mire, nosotros, lo voy a decir claramente, decimos las cosas que creemos que son las que fueron objetivo de la gente que nos trajo aquí. Cuando nosotros venimos aquí, vinimos para levantar alfombras, vinimos para intentar corregir las cosas que se hacen mal, denunciar aquellas que creemos que no son adecuadas y que perjudican a la mayoría, y también para hacer propuestas e intentar, en la medida de lo posible, pues, instaurar unas nuevas formas de hacer política. Nosotros no venimos ni de gabinetes, ni de liberaciones políticas, ni de enchufismo ni de enchufes de las empresas públicas, ni de asesorías, ni de que nos hayan hecho el puesto fijo, aunque sea indefinido, en la Administración, ni de asesorías de ayuntamientos, ni tampoco venimos de los aparatos de las liberaciones sindicales. Nosotros llegamos aquí desde la calle y vinimos para cambiar las cosas porque ustedes, que consideramos desde afuera que son profesionales de la política, no nos representan. Y a eso es a lo que vinimos aquí, para intentar imprimir nuevas formas de hacer política. Yo entré aquí hace 4 años con la camiseta de las asambleas de trabajadores en lucha y mañana voy a salir de la Junta General con la misma camiseta de las asambleas de trabajadores en lucha, símbolo para mí de compromiso en la lucha por la justicia social y del apoyo a los más desfavorecidos. Y la corrupción política que sufrió esta comunidad durante las últimas décadas, la corrupción política que ahora está en los tribunales y que está llevando a Asturias a una imagen donde aquí se hizo durante muchos años lo que se quiso con los fondos públicos porque no hubo los controles suficientes por parte de los gobiernos que ustedes presidieron, esa va en contra, está profundamente reñida, tanto con la justicia social
como también contra la clase trabajadora, contra las personas trabajadoras que son las más desfavorecidas, y perjudicó seriamente a la sociedad asturiana porque se detrajeron muchos recursos muy valiosos para otras necesidades imperiosas de esta comunidad. Y para evitarla en el futuro, porque creemos que es lo que hay que hacer, hay que tener visión de futuro, intentar corregir lo que se hizo mal en el pasado, pero para ello lo fundamental es, primero, reconocer los errores propios del pasado y también los errores propios del presente, porque si no tenemos eso claro, se van a volver a repetir los mismos problemas que nos llevaron donde estamos. Y nosotros no queremos una Asturias que sea imagen de corrupción política, queremos una Asturias que sea imagen de futuro y de esperanza. Gracias. Presidente, señoría, bueno, usted dice que efectivamente que yo le suelo acusar de lanzar basura. Usted habló de Niemeyer, de Marea, del Musel, de Villa, de fondos de UGT y dijo muchas más cosas, pero no sé de qué usted tiene miedo de que yo le responda. ¿De qué usted tiene miedo de que le responda? Y claro, dice, eso no es lanzar basura, pero usted ¿por qué hace? ¿Por qué con brocha gorda? ¿No? Porque yo efectivamente le leía, es verdad que los argumentarios son muy pobres ya porque se han repetido muchas veces, pero a ustedes les da lo mismo. Yo traigo aquí la sentencia del caso Marea porque sabía que iba a salir. Traigo aquí también otras sentencias. Traigo el borrador de conclusiones de los fondos de UGT donde dicen ustedes, el Gobierno español no ha aprendido ninguna acción. Cabe, por tanto, exigir al Servicio Jurídico del Principado de Asturias una actuación más proactiva y enérgica, despejando así las dudas vertidas sobre su papel, que apuntaban a que su personación en los casos respondería más a la necesidad de acceder a la información para apoyar a determinados investigados. Es decir, que los letrados y letradas del Servicio Jurídico de nuestra comunidad lo que estaban haciendo era pasar información a los acusados en cada caso. Esta es una acusación muy grave. Y que ustedes deberían de mantener, no en un borrador de este estilo, que efectivamente ya se ha visto cuál es el destino, sino que ustedes deberían de mantener en otra sede, fundamentalmente en la judicial. Ustedes hablan del caso Marea, hablan de corrupción institucionalizada. Mire, le leo solo uno de los párrafos en lo que atañe a las consejeras señora Migoya y Rodríguez Cañas, la primera de las cuales llegó a ser citada como investigada, dictándose respecto a ella auto de sobreseimiento. Su falta de intervención en estos hechos es de una evidencia aplastante. Pero a ustedes les da lo mismo, porque ustedes vinieron efectivamente aquí a ensuciar currículos, a ensuciar el nombre de personas que con total honradez y con total honorabilidad han pasado por gobiernos, han pasado por distintos cargos de responsabilidad. Le podría leer muchas más cosas del caso Marea. Le podría hablar de las medidas de regeneración democrática que ha presentado este gobierno y que ha hecho este gobierno, pero ustedes, cuando llegó el momento, fueron incapaces de dar al botón del sí, de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, la única comunidad autónoma donde Podemos no apoyó una ley de transparencia y buen gobierno. Por cierto, después de aceptar todas sus enmiendas con respecto a la Ley de Cuentas Abiertas y con respecto a otras leyes fracasadas, no sé si por falta de pericia o porque ustedes nunca buscaron la victoria en ese caso o que esas iniciativas siguieran adelante. Lo único que querían era hablar de corrupción y embarrar siempre el campo. Por eso le podría hablar de sus iniciativas fracasadas. Ustedes efectivamente dijeron muchas mentiras en relación al caso Marea, que íbamos a pactar con los acusados. Ustedes se tuvieron que comer cada una de las palabras que dijeron con respecto al caso Marea. Ustedes dijeron que nosotros íbamos a pactar con los acusados, que teníamos un pacto oculto. Sí, ustedes dijeron todo eso y más. Ustedes hablan aquí del caso Niemeyer. Ustedes no pueden entrar en ninguna cosa en concreto, porque ustedes no tienen argumentos. Ustedes hablan del caso Niemeyer. ¿Quiere que le cite las penas que pide en este caso la Fundación, que piden para alto, más altas que la Fiscalía? ¿Es connivencia eso con hechos delictivos? ¿Es connivencia por parte de la Administración? No es ninguna connivencia. Bueno, el caso Musel también le podría detallar muchas más cosas. Efectivamente, ustedes nos han hecho trabajar mucho en relación a esta especie de argumentarios porque es muy fácil lanzar acusaciones. Es muy fácil lanzar acusaciones sin ningún tipo de justificación. Y efectivamente, se ha aprobado una ley de transparencia y buen gobierno. Ustedes han hecho aportaciones, pero fueron incapaces de dar al botón del sí. Ustedes además hablan efectivamente de esa trama de corrupción generalizada, hablaron aquí también durante mucho tiempo de las puertas giratorias y claro, yo recuerdo perfectamente, porque es que es muy aburrido, porque ustedes efectivamente vuelven a los orígenes, pero ahora ya no tiene nada que ver con lo que eran. Ustedes, yo les ponía el ejemplo, ustedes hablaron aquí muchas veces de puertas giratorias y hablaban que era corrupción. Y yo les decía, imagínense cuando una persona que haya trabajado en el sector sanitario privado durante años, esa persona ocupara, que en este caso fue la jefatura del SESPA, imagínense, una persona que trabaja en una empresa privada y después pasa a ocupar la jefatura del SESPA o la gerencia y que cuando terminan sus responsabilidades políticas vuelve a su misma empresa. Ustedes eso lo llamaron corrupción, lo llamaron puertas giratorias.
Entonces, ¿qué se hace con esas personas que tenían un empleo privado, probablemente, efectivamente, en el mismo sector donde desempeñan una responsabilidad pública? ¿No podrían volver a su puesto de trabajo? ¿Cuál debería ser la conducta de esta persona? Para ustedes es gratis la acusación, es gratis la difamación. Señoría, yo no le he interrumpido en ningún momento, le he escuchado con gran interés, aunque usted aquí no ha dicho nada nuevo. Y fíjese, yo tengo aquí efectivamente muchos papeles. Le podría desmontar todas y cada una de las cuestiones que usted ha hecho aquí en referencia. Y veo que usted tenía miedo. Y usted además lanzó también alguna cuestión velada, seguramente que por el afecto que me tienen, que seguramente que es mutuo en este caso. Pero fíjese, algunas personas solo tenemos en la vida, no nacimos en una embajada, no nacimos en ningún sitio en especial, solo tenemos en la vida nuestro trabajo y nuestra honradez. Y ustedes vinieron aquí solo con un objetivo, dijeron, a echarles ustedes. No les veo yo ahora mismo en trazas de echar a nadie. No los veo yo con trazas de echar a nadie. Y más le digo, allí donde he estado, me he sudado la camiseta. Dudo mucho que usted lo haya hecho.